Hola niños y niñas, hola familias. Hoy toca hablar del verbo. Y es que el verbo son las palabras que expresan o bien una acción o el estado de las personas, animales, plantas o cosas. Es decir, la acción o el estado. Acción es aquello que hacen. Por ejemplo, la frase, el niño juega a la pelota. ¿Qué hace? Juega. Pero también podría expresar un estado, no una acción. Por ejemplo, el niño está feliz. El verbo sería está. Pero es que además tenemos que hablar del verbo que tiene unas formas verbales. Y esas formas verbales, ese verbo, presenta distintas formas, que pueden ser, por ejemplo, juego, jugamos, jugábamos, es decir, con el mismo verbo, distinto tipo de palabras. La forma utilizada para nombrar un verbo y para buscarlo en el diccionario, acordaros, es el infinitivo. Que hay tres variantes, ya sean terminen en ar, er o ir. Por ejemplo, bailar, coser o partir. Pero es que además la forma verbal puede ser simple o compuesta o personal y no personal. Vamos a la primera parte. Y es bastante sencillo. Una vez que se coge el truquito, es bastante sencillo. Cuando se dice que una forma verbal, un verbo, acordado, cuando dice forma verbal, son los verbos, ¿de acuerdo? Cuando es simple, cuando es una sola palabra. Por ejemplo, saliste. Tú saliste a la calle. Ya quisiéramos en estos momentos, ¿verdad? Viene del verbo salir y utiliza una sola palabra, saliste. ¿Cuándo se considera compuesto ese verbo? ¿Cuándo se considera compuesta esa forma verbal? Cuando tiene al menos dos palabras. Y siempre utiliza, por aquí, siempre utiliza una del verbo haber. Por ejemplo, has salido. Tú has salido a la calle. Ya quisiéramos en este tiempo. Ha salido. Yo tengo un truquito para saber cuándo son compuestas. Si hablaras como esos indios de las películas del oeste, yo haber salido. ¿eh? Utilizas una del verbo yo haber salido. Una del verbo haber, junto al verbo principal. El verbo principal, en ese caso, es verbo salir. Ha salido, por lo tanto, tiene dos palabras para decir tú has salido. Son dos palabras, las dos serían la forma verbal, ¿de acuerdo? Dos palabras compuestas. Tú saliste, una sola palabra indica el verbo, sería una forma simple. Pero es que además tenemos otras dos categorías, que pueden ser personales o no personales. Las formas personales, que las tenemos aquí, dan información sobre la persona, número, tiempo y modo. Todo eso indica la palabra. Por ejemplo, nosotros jugamos. Jugamos sería primera persona, nosotros, del plural, jugamos, y ahora mismo está en tiempo presente. Además sería del indicativo. Ya esto lo veremos más adelante. Un poquito más complicado. No nos complicamos ahora. Pero también pueden ser que no tengan que tengan una forma no personal. No personal significa que no tiene ni persona ni número. Y hay tres tipos. El infinitivo que hemos visto antes. Como hablar como los indios de las películas. Pensar, leer, escribir. Que además como se busca en el diccionario. Participio. Participio además yo doy un truco. Es como si estuviese terminado. Exactamente, terminado. Termina nuevamente en la partícula ado. Por ejemplo, pensado, jugado, leído, cuidado, no siempre ado, leído, por ejemplo, ido. Ese deo final que indican que está como terminado. Y el gerundio, que sería la tercera forma, implica continuidad, que se está haciendo. Por ejemplo, pensando. Obviamente, normalmente suele llevar otro verbo. Si yo, por ejemplo, la frase, yo estoy pensando. ¿Lo ha terminado de hacer? No, lo está haciendo. Por eso se llama gerundio, implica continuidad. Yo estoy leyendo, yo estoy escribiendo. Por lo tanto, recuerdo, esta es la primera parte del esquema del verbo. Saludos.
Hola niños y niñas, hola familias, ya tenemos nuestro primer esquema del verbo completado. Recuerdo que ayer en el verbo vimos las formas verbales y su definición. Formas verbales que pueden ser simples o compuestas, una o dos palabras, personales o no personales, personales, persona, número, tiempo y modo, indicaban, o no personales que eran el infinitivo, el participio y el gerundio. Hoy nos vamos a la segunda parte. ¿Cómo podemos dividir esa palabra del verbo? Y la podemos dividir en dos partes. La raíz o lesema o las desinencias, que acostumbran a ser las terminaciones. Vamos, en este caso, recuerdo, a la primera parte. La raíz o lesema, la raíz. Y la raíz es la parte que tienen en común todas las formas de un verbo. Por ejemplo, la parte común, la parte que se repite. Por ejemplo, imprimo, imprimís, imprime. ¿Cuál es la parte que se repite? ¿Cuál es la parte que se repite? Hasta la M. ¿Verdad? Pero es que además hay un truco para saber cuál es la raíz o lesema, cuál es esa parte que se repite, esa parte común, que es ponerlo en infinitivo. Si yo pongo cualquier verbo en infinitivo, le quito la terminación ar, ir del infinitivo y lo que me queda es la raíz. Mirad, por ejemplo, en la palabra anterior, de imprimo, imprimís, imprime, su infinitivo es imprimir. Lo pongo en infinitivo, imprimir, le quito la terminación ir y ¿qué me queda, niños y niñas? Hasta la M, imprim. Pues esa sería la raíz. Igual con las otras conjugaciones. Jugar, le quito ar, jug, hasta la G. Comprender, le quito hasta la D, comprend. Por ejemplo, yo comprendía. Comprendía. ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la raíz? La parte que se repite en comprendía. Lo pongo en infinitivo. Comprendía, ¿no? Sería comprender. Y una vez que lo pongo en infinitivo ya le quito la terminación ¿Hasta dónde sería la raíz? Hasta la D. Pero ojo, si la raíz o lesema es la parte que se repite, ¿qué el resto que nos queda qué sería? Las terminaciones. Eso serían las desinencias. Las desinencias son las terminaciones que van después del lesema. Por ejemplo, imprimo, imprimís, imprime, pues sería la O. Todo lo que nos queda después de quitar la raíz, la parte que se repite, la desinencia, lo que queda, sería la O, is, e. Esas terminaciones serían desinencias. ¿Y qué es lo que nos indican? Persona, número, tiempo y modo de ese verbo. Por ejemplo, yo imprimo. Persona, primera, yo. Yo imprimo. Del número singular, tiempo, presente, yo imprimo. Si fuera futuro, por ejemplo, yo imprimiré. Yo imprimía sería pasado. Y el modo, que esto lo dejamos un poco pendiente, en este caso sería indicativo, yo imprimo. Pero esto del modo lo dejamos ahí pendiente hasta la siguiente unidad, que es una cosa un poco más complicadita. ¿De acuerdo? Pero volviendo a resumir, hoy la segunda parte del esquema del verbo, la raíz o lesema, que es la parte que se repite de los verbos, que lo podemos comprobar a través del infinitivo, y las desinencias, que son sus terminaciones que nos indican qué persona, número y tiempo y modo, ese es el verbo. Esto es todo. Hasta la próxima, niños y niñas. Hasta la próxima, familias. Bonito esquema que ha quedado. Vosotros podéis hacer el mismo con colores distintos, acompañarlo con imágenes o otro vuestro propio que os guste más.